qué les voy a hablar hoy? De mi madre. Ahora les voy a conversar. Resulta que mi papá no tenía dinero. Mi papá se casó con mi mamá, pero no tenían dinero. ¿Qué sucedió? Sucedió que a mi papá le consiguieron un trabajo en Pisano, en la Vía 40. El año, se los debo. Eso tiene que haber sido porque en el año 62, 63, le consiguieron un trabajo a mi papá en Pisano, Triplex Pisano. Mi papá era fogonero. ¿Cuál era la función de mi papá? Para que las máquinas pudieran funcionar, él era el que tenía que echarle leña, acerrín, madera a los hornos para que los hornos funcionaran. Mi mamá me dice que él llegaba, él salía de la casa a las 6, tenía que llegar al trabajo a las 7. 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas echándole. Tomaba su almuerzo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi mamá dice que él llegaba 7 de la noche a mi casa. Él decía, Carmen, vengo encendido. Prepárame la comida y prepárame el jugo con bastante hielo porque mi papá tomaba jugo, jugo natural. Entonces, lo preparaba. Pero antes de cenar, mi padre cometía el error de bañarse. Se bañaba y cenaba. ¿Por qué? Porque él decía que esa era la única forma de secarse la candela que traía del cuerpo. Él podía tener, eso en el año 30, tenía 30, 34 años, joven, alto, agraciado físicamente, buen mozo. Comía 64 años, 64 años, 74. En el año 84, 85 le comenzó a dar dolores y temblores en el cuerpo. Ya la empresa Aerocóndor, esa empresa que le robó la juventud a mi padre y le robó el bienestar económico porque no le pagó nada. Que los hermanos Millón se dedicaron a hacer otra cosa. Mi padre ya estaba sin trabajo. Mi padre era celador, lo encontró un trabajo celador de los hangars, de los hangares de Aerosucre. Aeropuerto Viejo, acá, perdón, Aeropuerto Viejo. Yo no estaba estudiando, problemas económicos. Yo era el que le tenía que llevar el almuerzo a mi padre, o le llevaba el desayuno, dependía. Porque a veces lo doblaban. Él salía de mi casa a las 5 de la mañana. Cuando no le tocaba doblarse, él regresaba a mi casa a las 7 de la mañana, a mi santo hogar con mi madre. Pero no, muchas veces lo doblaban porque el otro celador no llegaba aprovechándose de la necesidad de mi madre. Y yo le llevaba el desayuno, le llevaba jugo de guayaba con arroz calentado. Yo cogía, me iba a pie hasta la 30, de la 40 con la 13, sí. Iba a pie hasta la 30, lo que soy en la tienda. Ahí cogía un bus de pueblo, me quedaba en la Y, me quedaba en burbujas de amor que cruzaba y llegaba.
Aprovecho y yo también era el que le llevaba el almuerzo a mi hermano cuando trabajaba en Industrias Colombia. Yo no trabajaba. A mi hermano Alberto le llevaba la chicha en avena Quaker. Quaker. Bueno, llego donde mi padre, me siento a hablar con él, me miraba, me decía, siéntate, vamos a conversar. Él me decía, Richard, en este momento yo pienso tantas cosas. Me arrepiento de no haberme quedado en los Estados Unidos cuando me dieron la oportunidad, porque yo creo que en el fondo esos señores serían buenos que le dijeron en el año 80, en el año, no sé qué año, lo mandaron para trabajar en Estados Unidos, en Miami, él demoró como 15 días. Me arrepiento de no haberme quedado. Me arrepiento de no haberme ido para la empresa, una aerolínea en el Congo, en el África, que estaban contratando porque mi padre fue el mejor técnico de aviación que existía en la región, en la región. Vuelvo y repito, yo entré a la primera clase de, de, del SENA para estudiar mecánica de aviación, apenas se iban a escoger. Yo entré a las 6 de la tarde, llegué al SENA de la 30. Dijeron, aquí ustedes todos nos van a quedar, serán pocos. Lo que pasa en el examen, lo que pasa en la entrevista, lo que tengan todos los documentos correctos. Porque las personas que van a entrar aquí tienen que ser iguales o mejores que el mejor técnico de aviación que ha existido, que es el Virgilio de la Océana. Yo estaba en la primera fila. No teníamos dinero porque yo estaba estudiando. Fui con unas botas, un pantalón y una camisa muy sencilla. Yo cuando escuché eso me enorgullecí, pero me quedé callado. En este momento que estoy haciendo estos videos para montarlos en YouTube y hablar acerca de mi vida y quede grabado en la posteridad, me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho yo soy el hijo del técnico, de mecánico de aviación? Esa es una duda que me alcanza toda la noche. ¿Qué hubiese pasado? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que hubiese pasado? No puede ser profesor de inglés, pero quizás sería mecánico de aviación. Es eso. Mi padre siguió, trabajó ahí, le pagaban una miserableza, pero no servía para la comida. Yo cuando hablo de eso, si mi madre se entera de esto, me regaña. Nosotros comíamos al mediodía mazamorra de plátano. Mazamorra de plátano con bofe y bollo. No había más nada ni en la mañana ni en la noche. Al mediodía mi madre nos hacía guineos sancochados con queso rallado. Nosotros habíamos comenzado económicamente, nos cogió la mala situación. Roberto, que fue el tercer hermano mío, él me cuenta a mí que antes de que sucediera todo lo que sucedió, la debacle con Aero Condor, mi papá se lo llevó a trabajar. Me cuenta él, no sé si será verdad, porque cuando él me quiso plantear a mi padre, yo me decía que mi papá se lo llevaba él para el aeropuerto y también mi hermano falleció, o sea, que se lo llevaba él para el aeropuerto para que él lavara las avionetas, porque Roberto no estaba haciendo nada. Entonces él lavaba las avionetas y le pagaban por lavar avionetas.
¿Qué cantidad le pagaban? Dice Roberto que las avionetas que lavaba venían sucias de un polvo. Saco yo conclusiones aquí, que tienen que estar sucias de agua. Lo importante era que él le pagaba su sustento, mi papá recibía lo suyo y muy tranquilo todo. Mi padre, Virgilio de la Hoz, me llevó una sola vez al aeropuerto cuando estaba en la abundancia económica. Lo que yo recuerdo de esa viaje al aeropuerto, solamente recuerdo cuando salimos a la 30, cruzamos la 30 y cogimos el bus de Cotrasol. El bus de Cotrasol cogió la circunvalar o no sé qué carrera cogió. Lo que sucede es que ese bus nos dejó en la Morillo. Al yo bajarme en la Morillo con 14 estaba totalmente eso. Pero mi papá se fue con Jesús, Roberto, John, mi persona y Alberto. Y nosotros fuimos al aeropuerto y yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo nada. No tengo flashes. El único flash que tengo es bajándome del bus de Cotrasol. Otro flash que tengo era cuando íbamos tipo 5:30 de la tarde en la carretera. Tenía que ser la 30, que por la mañana. Entonces son los flashes que yo tengo de mi padre. Entonces, mi padre le comenzaron a dar los dolores y de ahí se enfermó cuando cogió el Parkinson, cogió el EPOC y cogió el Alzheimer. Todo por malos hábitos de higiene, porque al llegar del trabajo no tenía por qué bañarse. Tenía que reposarse y bañarse en la mañana, quitarse sin bañarse. Pero que mi padre era una persona únicamente mal. Él se lavaba los dientes para dormir y le ofrecían algo de comer. Le podía ofrecer lo que a él más le gustaba, que él decía, ya me lavo los dientes. Por eso a mí me causó tanto dolor. Cuando yo regresé de Montería, lo encontré sin dientes. Cuando yo me fui para Montería, yo lo acompañé al seguro de la 30 para que él se hiciera un trabajo dental en el diente del frente. ¿Por qué? Porque mi padre era una persona estéticamente presentable y muy cuidadoso de su estética. Ese era mi padre, Virgilio de la Hoz. Consiguió trabajo, comenzó a trabajar en Aerocondor y le fue muy bien. Pagó los estudios, porque todos estudiamos en colegio privado porque en esa época el colegio público no daba clases. Nos compraba desayuno, almuerzo, comida, cena, vestimenta, educación, todo. Se lo agradezco yo a mi padre. ¿Cómo se conoció mi padre con mi madre? Mi mamá era la hermana menor de Germania Maldonado. Ella vivía en donde quedaba por Tiembres Búfalo. Ella vivía por la 17, tres postes. Mi mamá era la haya de ella, o sea, ella era la que cuidaba. Mi mamá me dice, Richard, yo salía a las 5 de la tarde a escuchar la música que colocaban en los traganiques, máquinas donde tú depositabas una moneda para que sonara la canción que tú querías. Mi papá, yo no sé qué hacía por ahí, Virgilio de la Hoz, venezolano. Pasaba, pasaba. Le decía piropos galantes, todo lo demás. Mi mamá me dice a mí, Richard, él me tenía a mí aburrido. Y yo le dije,
Entonces él decía tal, no sé qué, le decía cosas bonitas. Imagínese usted. Yo nunca vi en el matrimonio cosas bonitas, pero mi papá le decía cosas bonitas. ¿Qué hizo? Mi mamá le dijo, ya sé cómo quitármelo de encima. Voy a pedir por un corte. Mi mamá estaba con la niña cargada, tenía que ser un niño veo Vicky, una de ellas. Cuando pasó mi papá y la enamoró, le dijo, ven acá, regálame un vestido para ir por una fiesta el sábado. Mi papá le dijo, mi papá era de pocas palabras, pero lo que decía lo hacía. Dice mi mamá que eso fue como un martes, un miércoles. El jueves, 2 días antes de la fiesta, mi papá le entregó el vestido a mi mamá. Dice mi mamá que para ella nunca habían tenido detalles. Mi papá se lo dio. Mi mamá me dice que ella tenía problemas con los dientes. Mi papá la arregló la dentadura. Y ahora, como son las cosas, yo he hecho cosas similares. ¿Será que mi padre me dice, hale esto y hale esto? Así comenzó el romance de Carmen Maldonado con Virgilio, de la cual de la descendencia tuvieron 6 hijos. Virgilio de la Hoz Maldonado, Jesús de la Hoz Maldonado, Roberto de la Hoz Maldonado, que en paz descanse, Johnny Enrique de la Hoz Maldonado, Jorge de la Hoz Maldonado, que soy yo, que estoy grabando esto para que quede para la posteridad, y Alberto Luis de la Hoz Maldonado, en honor a el abuelo o el papá de mi papá. A mí me iban a colocar mi mamá. Digo, al niño le vas a colocar Richard, porque es como el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Mi papá fue a la notaría, pero se lo olvidó. Colocó Ricardo. Le mostró el documento a mi mamá y mi mamá dijo, ese registro civil no sirve, vaya a hacerlo de nuevo. Mi papá fue a hacerlo de nuevo y colocó Ricardo Jorge. Le trajo el registro civil a mi mamá y se lo entregó. Aquí está. Cuando mi mamá lo vio, Ricardo, eso no sirve porque así no es el nombre. De nuevo, en esa época se podía cambiar. Mi papá fue, adivinen cómo colocó Jorge Ricardo. Así que de ello puse la primaria y el bachillerato con ese error cuando ya yo me iba a graduar, en el año 81. Me dijeron, tú tienes que arreglar el problema porque no se sabe cómo tienes. Yo fui a la notaría primera, que en ese tiempo quedaba en la 45 con 36 o 37. Llegué y dice, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Estaba eso solo. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Que el nombre mío es Amado. ¿Y cómo te quieres llamar tú? Jorge. Tuve la oportunidad de darle la felicidad a mi madre colocándome Richard. Pero lo que sucede es que en el bachillerato ya venía Jorge Ricardo, Ricardo Jorge. O sea, entonces no podía cambiar a Richard todo. Me tocó. Entonces, quería hacer? Johnny Enrique. Él no se iba a llamar así. Mi mamá mandó a mi papá para que lo registrara, para que le colocara John F. John Fitzgerald, como John Fitzgerald Kennedy. Le colocó Johnny Enrique, mi padre. A Roberto, que se tiene que llamar como el presidente de los Estados Unidos, Roberto Lyndon, como el presidente Lyndon B. Johnson. Se le olvidó, le colocó Roberto. O sea, diferencias que existieron en el matrimonio de mi padre con mi madre. Esa era la diferencia. Jesús María quedó así. ¿Por qué? Porque ese era el nombre de mi abuelo materno, Jesús María
Maldonado, del barrio La Cruz. Y Virgilio, ¿por qué mi papá se llamaba Virgilio? Porque la primera persona. Mi padre tuvo una juventud muy hermosa. En lo poco que recuerdo que yo hablaba con él, casi siempre cuando yo hablaba con él, hablaba era de su vida en Tubarán. Él me dice que él se vino de Tubarán porque en Tubarán no había nada. Un día él se levantó para Barranquilla, comenzó a trabajar, comenzó a trabajar. Virgilio de la Hoz. Virgilio de la Hoz. Mi abuela Ana Clotilde Nieto Corro vivía en la 51, en la esquina de Sofía Camargo. Bueno, más para acá. Ahí vivía mi tía chica con su esposo Diógenes. Mi abuela con la hija de chica que se llamaba Anita. Y vivía José de la Cruz, conocido como Cucho. Bueno, vivía ahí o no vivía ahí porque él era hijo de mi tía Semirán. Nosotros todos los domingos íbamos allá. Allá mi papá escuchaba música y tomaba. La entretención de nosotros, ¿cuál era? Bueno, la entretención mía era que yo me iba para allá porque en el patio tenían un tanque de eternit con agua y ahí tenían un pescado. ¿Qué tipo de pez tenían ahí? No sé, pero esa era la entretención que yo tenía. De todas las peces que yo pillé, hay una que no se me olvida. Era mi papá me compró a mí unos zapatos de cuero, pero la suela no era de cuero, la suela era como una especie de material. Y yo, a mí se me estaban despegando los zapatos en la puntilla, comenzaron a despegarse así, como el que se le va levantando el vidrio templado de un celular o el protector. Yo no le dije nada. Eso fue así, fue así. El día que nosotros íbamos a visitar a nuestra abuela, nosotros teníamos que ir bien presentados. Yo no tenía que llevar zapatos de colegio. Vea y me pongo yo ese zapato. Ya estaba así, abierto. ¿Qué le podía decir yo a mi papá? Fui yo y busqué porque mi papá tenía todo lo que usted necesitaba desde el punto de vista de herramientas y material para trabajar. Goma de zapato. La goma de zapato no servía para eso. Pero yo le eché goma de zapato. Y le eché tanta que yo dije, bueno, ahora sí, y los pegué enseguida. Y lo dejé al sol. No sabía yo cómo era que se trabaja porque se trató de echarle eso, le echas la goma aquí, una amiguitica, una película, goma acá y lo dejas ahí 5 minutos, 7 minutos y lo pegas encima. Pero yo no sabía. Ni tampoco le podía decir a mi papá porque mi papá me regaña. Vean, me fui yo caminando despacitico con ese zapato despegado. Fui allá, me senté de ahí, no me movía. No fui ni a ver el pescado ese día. De ahí mi mamá cogía para donde, mi papá cogía para donde se miraba. Mi mamá se quedaba hablando con Diógenes y Ana Clotilde. Allá se fue Jesús, Roberto, John y Alberto. No, Alberto ni se quedaba con mi mamá porque le estaba pegando. Allá mi papá la pasaba súper bien. Con Cucho José de la Cruz, con el mono Piña y con Piña, que era Orlando. La pasaba súper bien, gracias a Dios, mi padre. Mira, mira, tienen un patio muy bonito. La casa de la señora chica o de Ana Clotilde tiene un patio pequeño. A donde yo sé. Mi padre le dio la casa a Ana Clotilde Nieto. Le dio casa a Rafael, que era el hermano. Le dio casa al señor
El hijo de Carmen Pelufo de Gómez, el muchachito, se llamaba Armando, vivía en Malambo. La casa de Malambo por el Concord se la dio. Mi papá se la compró, la pagó y le dijo, págame tú ahora. Le regaló la casa a mi tío Rafael. Ahí es cuando nosotros le dimos a mi mamá, ¿por qué no hizo nada de eso? Era eso. Mi padre fue una persona muy bondadosa. Y lo de la voz, el chino Chon. Entonces él me decía que en el hangar él pensaba muchas cosas. Él se entristecía de los errores que cometió. Guarda dinero. La canción favorita de mi padre. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, le dé gracias a Dios. Mi papá, yo no sé si compró o mis hermanos le regalaron una grabadora silver negra y me dieron un cassette. Me dijeron, espera ahí, que vayas a colocar la canción y se la grabas a papá para que se la pongas cuantas veces él quiera. Me senté yo en la grabadora escuchando la emisora KM, la colocaron, se la grabó. Botón rojo, play. Se acabó la canción y iba a comenzar a hablar el locutor. Stop. Saqué el cassette, le arranqué los botoncitos que tenía atrás porque con eso ya se impedía grabar. Se la colocaba yo a mi papá. En ese tiempo ahí mi papá no tenía dinero. En ese tiempo mi papá, padre. Entonces, ahí comenzamos a bandear de aquí para allá y de allá para acá. Yo les comento a ustedes, a los que vean esto, que yo sé que nadie va a ver esto. No me importa. Va a quedar para mi biblioteca. Nosotros, yo no sé nosotros cómo sobrevivimos a eso. En mi casa no existía, no había para la pasta de dientes. ¿Qué hacíamos nosotros? Yo me lavaba con jabón. Compramos un jabón rosado, que era para mí. Después desapareció el jabón rosado. Apareció el jabón oro, jabón negrito. Gracias a Dios, nosotros tuvimos, eso fue como 3 o 4 años, que nosotros padecimos, o sea, cuando ya Roberto y Jesús comenzaron a trabajar. Ninguno de nosotros se quejaba. No era culpa de nosotros, fue culpa del destino que cogió a mi padre y lo colocó a trabajar en Aerocondo. No fue culpa de mi padre, ni culpa de Aerocondo, fue culpa de la situación en la cual le permitieron que los millones compraran Aerocondo y tuvieran una mala administración. Como que lo que yo hoy en mi estado de WhatsApp, no tenemos que, como dice, nosotros no tenemos por qué pensar en las cosas, porque, o sea, no te preocupes por las cosas que suceden, porque si eso sucede, esos 3 años, 4 años donde nosotros sufrimos, fueron los que nos dieron a nosotros la valentía, la, en la decisión que nosotros teníamos que sacar adelante y seguir adelante. Porque de los peores momentos de la vida es donde la persona aprende a defenderse en la vida. Los momentos fáciles no te enseñan a ti nada. Los momentos más oscuros.
y difíciles son los que te forman como persona para llegar a tu meta. En este momento, Virgilio de la Hoz Maldonado, mi hermano mayor, está pensionado. Jesús de la Hoz está trabajando y punto a pensionarse. Roberto de la Hoz, en paz descanse, murió de un cáncer, pero que dejó pensionado a su esposa y a su hijo, le dio la casa. John de la Hoz, pensionado. Mi persona, que me faltan 5 o 6 años, no sé, ojalá y Dios me dé salud para disfrutar de mi pensión. Y Alberto de la Hoz está trabajando, gracias a Dios, tiene casa. Mi madre está pensionada, tiene una casa que cuesta, pero mi madre no la quiere vender. Ella tiene sus razones y nosotros las respetamos. A pesar de que tiene 87, 88 años, nosotros para hacer algo en la casa le pedimos permiso. En cambio, hoy en día, la juventud de 14 años no le pide hacer en la casa lo que le da. Ese fue mi padre, Virgilio de la Hoz. Una persona elegante que en diciembre compraba whisky, compraba chiclets para todo. No, me mandaba a comprar tiros de mecha porque esa era su afición, a asustar a la gente. Se reía el vergajo, bailaba mucho, era buen bailarín. Él era un gordito, yo tengo una foto donde él está bailando. ¿Para qué coloco yo esto? ¿Para ganar fanáticos en YouTube? No, esto no creo que lo vaya. Lo coloco yo para mí. Por si de pronto me da alguna enfermedad, yo ver cómo era yo todo. Para que no se olvide mi pasado, para que no se olvide el legado de Virgilio de la Hoz y Carmen Maldonado, para que no se olvide el legado de Jesús de la Hoz, Virgilio de la Hoz, Roberto de la Hoz, Johnny de la Hoz, Richard de la Hoz o Jorge de la Hoz, como quieran llamarme, y Alberto. La estirpe de la Hoz Maldonado. Familia que dejó huella en el barrio La Victoria. Y aún hoy en día dicen la casa del Señor Virgilio, la señora Carmen. Aquí parte de la historia de mi padre y sigo con la historia de mi madre.